Buscando estimular el desarrollo tecnológico, la innovación desde el sector público y cambiar el paradigma del tradicional proceso de compra pública de innovación, hemos creado GovLink, la primera plataforma digital GovTech Matchmaking del mundo que nace en el Perú para generar oportunidades en todo el continente. GovLink es el primer showcase GovTech de la región, siendo una importante vitrina de vinculación tanto para los proveedores de base tecnológica como para los gobiernos, quienes podrán exponer sus desafíos desatendidos en busca de hallar las soluciones más adecuadas que beneficien a los ciudadanos. Además, integra en todo el proceso a inversionistas Venture Capital, academias, ONGs y organismos de cooperación y filantropía para generar mayor cantidad de oportunidades en este gran ecosistema. GovLink integra el concepto de sandbox regulatorio, un entorno de prueba complementario que ofrece a los actores la posibilidad de analizar las normativas y políticas vinculadas a las soluciones tecnológicas que se desea implementar. Los invitamos a conocer una nueva forma de conexión entre las entidades del gobierno y el sector tecnológico iberoamericano. Descubre nuestro mundo de oportunidades. Regístrate en www.govlink.p. Hola a todos, buenas tardes a todos los que nos acompañan en este evento GovTech Sessions 2022. Muchas gracias por estar presentes hoy. GovTech Sessions by Govlink.p es un evento de conversación que cuenta con una tercera ya edición, entre 7 ediciones, con más de 20 key speakers de 8 países de Latinoamérica, líderes en el campo de la innovación, la tecnología, el GovTech y el FinTech, que presentarán sus casos y conversarán con otros líderes de temáticas puntuales. Estas charlas tienen como objetivo fortalecer la agenda GovTech y FinTech en nuestro país y en la región y promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre nuestros países. Bienvenidos a esta tercera edición que se la dedicamos a los desafíos por resolver en la implementación del blockchain en el gobierno, clave para entender cómo se viene desarrollando el blockchain en la región. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestros invitados. Está la gran Mónica Tájer, líder de Asuntos Tecnológicos y Económicos del Gobierno de El Salvador, Carolina Aburto, directora ejecutiva de Desarrollo Económico de la Fundación IDEA, y Andrés Clavijo, economista asociado de Macrocónsul Perú. Le dejo entonces la palabra a Andrés, el estrado es todo tuyo. Muchísimas gracias, María Alejandra. Bienvenidas, Mónica, Carolina, y un gusto poder acompañarlos desde Macrocónsul en estas sesiones de charlas de tecnología. En esta sesión, como lo mencionas, es la sesión número 3 de Blockchain en Gobierno, Desafíos por Resolver. Y vamos a hacer una conversación bastante amena de entender las distintas experiencias que hay, cómo ha venido avanzando El Salvador, México puntualmente, y qué experiencias podemos entender e implementar en el Perú. Puntualmente voy a hacer una presentación muy corta. Yo sé que me van a quedar muchísimas cosas por decir de cada uno de ustedes. Estaba mirando esa biografía y es bastante amplia, entonces voy a hacerla bastante sintética. Carolina Aburto cuenta con más de 15 años de experiencia en políticas públicas, desde el sector público, organismos multilaterales, el sector privado, aplicados en 3 países, México, Estados Unidos y el Perú. Ella es peruana. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación IDEA, un think tank de política pública en México, donde además supervisa proyectos relacionados con innovación y tecnología, comercio, desarrollo económico y fortalecimiento institucional, entre muchos otros. Carolina cuenta con una maestría en políticas públicas por la Universidad de Chicago y es economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En 2015 fue fellow del Instituto de Políticas de la Universidad de Chicago y del Instituto Howard de la Universidad de Stanford. En 2021 fue seleccionada para el programa de liderazgo ejecutivo femenino W50 en el London School of Economics. Carolina, bienvenida. Mónica Tájer es coach de tecnología y finanzas personales, empresaria, inversionista en fintech, conferencista internacional, ex marketinera, ex expositora de análisis tecnológico y finanzas en CNN, en una maestría en UCLA, políglota y visionaria latinoamericana. Mónica actualmente está encargada de asuntos tecnológicos y económicos internacionales en el gobierno de El Salvador para la atracción de inversión extranjera,
directa enfocada en el desarrollo de nuevas tecnologías que sirvan como catalizador esencial para impulsar el desarrollo económico y modernizar El Salvador. Bienvenida, Mónica. Bueno. Muchísimas gracias. Me gustaría, para empezar a darle un contexto a nuestra audiencia, que tuviéramos unos minutos para contarnos y compartir cuál ha sido esa experiencia de avances del blockchain en los gobiernos de El Salvador y de México. Quisiera empezar por Mónica. Entiendo, Mónica, que has estado ya más o menos, creo que 3 años, acompañando el gobierno, asesorándolo en temas de tecnología, y nos gustaría pues escucharte de esa experiencia y esos avances que ha tenido el gobierno recientemente. Muchísimas gracias primeramente a los organizadores por darme esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Si tengo un poquito de delay es porque estoy en un área muy remota de Guanajuato, en México, trabajando, aunque no parezca. Muy interesante la pregunta, simple y sencillamente porque yo creo que la adopción de la ley Bitcoin en mi país vino hasta cierto punto a revolucionar muchas ideas, la visión que tal vez algunas personas en otros países tienen y quisieran adoptar no solamente Bitcoin, sino que diferentes estrategias de blockchain. Lo que les puedo comentar así de raíz es el hecho que, bueno, yo empecé a trabajar con el presidente Bukele desde el 2017, cuando él empezaba su campaña presidencial, y desde entonces, de hecho, la primera vez que lo conocí fue en el buró de CNN en español, en Los Ángeles, y la primera conversación que tuve con él fue específicamente de tecnología. Entonces, el hecho de que tenía yo enfrente a un candidato presidencial para mi país que hablara y lo hablara de manera muy contundente, con mucho conocimiento, que hablara de tecnología, para mí fue definitivamente gratificante por el hecho que, número uno, todos sabemos de que si no adoptamos las nuevas tecnologías, incluyendo el blockchain, la cual será la tecnología sociotecnológica más importante en los últimos años después del Internet, si alguien entiende eso y tiene la visión de adoptarlo, no solamente a nivel gobierno, sino que trabajar en mancuerna con el sector privado y en este caso con la academia, lo que se llama triple hélice, gobierno, academia, sector privado, algo que tú comentabas, que no solamente el gobierno es quien tiene que llevar esta carga, sino que en realidad tiene que ser un proyecto país, ¿verdad? Para que sea adoptado en todos los estratos sociales. Entonces, el tener esa conversación con él a mí me despertó mucha curiosidad. Y tanto así que desde el 2018, antes que él ganara las elecciones, se empezó a trabajar en una agenda digital que cualquiera de ustedes puede leer en este momento al visitar presidencia.gov de gobierno, geo.sb. Y ahí encontrarán la agenda digital. Y en un momento, en el 2018, se pautó el emprender estrategias que tenían que ver con blockchain. Se habla de criptomonedas, se habla de muchísimas otras cosas más en las cuales estamos trabajando. No se dice específicamente El Salvador adoptará el Bitcoin como moneda de curso legal, pero sí ya teníamos definitivamente el blockchain en la mira. Lo que puedo rápidamente mencionar en el aspecto en que es uno de los 2 pilares de muchos otros en los que estamos trabajando, es la identidad digital. La identidad digital definitivamente creada en la blockchain, que se enfoque sobre todo en la salud y en la educación. ¿Por qué? Porque si yo tengo una emergencia en un estado muy remoto al donde yo vivo y tengo que ir a una clínica, a un hospital y el médico que me ve no puede acceder a mis datos, es obvio que necesitamos tener todos esos récords, todos esos datos de manera digital y que cualquier médico, en este caso si es educativo, cualquier entidad educativa pueda tener acceso a esa información. Y eso es en este momento los dos pilares en los que nos encontramos trabajando. La identidad digital para mí es un proyecto gigantesco que va a tomar un poco de tiempo, pero que se empezó a trabajar desde el 2018 cuando se creó la agenda digital.
Muchísimas gracias, Mónica. Carolina, ¿cómo ves tú ese avance que ha tenido México? También primero saludarlas, también felicitarles por el evento y un gusto como peruana participar en una sesión así después de mucho tiempo, aunque le comentaba a María Alejandra que ya sueno más mexicana que peruana, pero bueno, ya son los años. Me gustaría como partir de temas muy, digamos, clave que ha mencionado Mónica para poder contarles un poco el Estado de México. Eh, creo que coincido mucho con la parte que mencionaba Mónica de la institucionalidad, ¿no? Vamos a hablar quisiera hablarles un poco de blockchain, no solamente en gobierno, sino en el ecosistema en sí, o sea, cómo ha venido evolucionando y cuáles han sido, digamos, ya los puntos clave en los últimos años, ¿no? No voy a entrar a detalle en cuáles son pues, los beneficios de tener una red blockchain y más si es que lo estamos enfocando a nivel de gobierno, la parte de trazabilidad, el tema de la descentralización, el tema de incluso cómo esto tiene efectos en niveles de asuntos que tienen que ver con temas de gobernanza de las ciudades, de los estados, que es temas de corrupción y eso, pues eso está descontado, ¿no? Hay mucha digamos, hay muchos beneficios que puede traer el uso de blockchain en diferentes aspectos. Después creo que vamos a platicar un poquito más sobre algunos casos de uso que detectamos, sobre todo a nivel de gobierno, pero también quisiera decir que justo el del tema de cómo esto genera temas de participación ciudadana también es un aspecto muy importante y del cual pues supera un poco el uso de temas simplemente transacciones financieras, ¿no? Entonces, en México, al igual que El Salvador, bueno, no tanto como El Salvador, pero está entre los países que le llamamos como crypto-friendlies, ¿no? Como sabrán, México, creo que uno de los principales avances que ha tenido en Latinoamérica ha sido, pues, el sacar la ley FinTech. Esto, nuevamente, va más allá del tema solamente de blockchain de gobierno, sino es como un habilitador, ¿no? Para el ecosistema y que pues ha tenido un gran impacto en temas de pagos, en temas de transacciones y lo cual ha llevado a la creación incluso de subecosistemas localizados no solamente en la Ciudad de México, sino localizados en diferentes partes del país y que están trayendo temas de venture capital, ¿no? Inversiones hacia, digamos, estos pilotos o estas pruebas de uso, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas creo que bastante importantes porque creo que nos habilita a poder hablar de luego tecnologías como blockchain o incluso tecnologías un poco, digamos, más recientes que están siendo bastante nuevas en el mercado, que son bueno, temas de inteligencia artificial o Web3, ¿no? Ahora bien, sin embargo, lo que mencionaba Mónica es muy importante, la parte de institucionalidad, ¿no? Celebramos mucho cuando salió la ley FinTech, nada más para que sepan cómo se crea la ley FinTech, y eso es una referencia muy interesante de su creación para Sudamérica, y es que la ley FinTech nace no solamente de una decisión gubernamental, sino de una iniciativa en donde participaron varios actores del ecosistema, incluido financiamiento internacional para poder generar estas mesas de diálogo y en donde incluso algunos startups que luego ya se han fortalecido, ¿no? Y que en algunos casos tenemos varios unicornios aquí, formaron parte de la creación de estas mesas para generar la ley FinTech, ¿no? Entonces eso fue una cosa muy celebrada. Sin embargo, en estos momentos estamos pasando por un vaivén a nivel de administración federal y lo cual sí nos está representando un desafío muy interesante, muy importante, digamos, un desafío muy importante en cuanto a cuándo vamos a ver algunos planes desarrollados o ver cosas concretas, ¿no? Y nuevamente va más allá de gobierno. Este vaivén administrativo o la parte de institucionalidad que ha sucedido, la principal cosa, digamos, fue el cambio de administración federal. Pasamos de tener una oficina donde el tema de innovación y el tema de tecnología, incluso a nivel gubernamental, era tan importante que estaba localizado dentro de la oficina de presidencia, ¿no? La Estrategia Digital Nacional.
se llamaba, y pasamos ahora, hace unos años, con esta nueva administración, a simplemente tener esfuerzos, digamos, desarticulados, y que en estos momentos, cuando hablamos de blockchain, en verdad estamos hablando solamente de algunos esfuerzos que viene Secretaría de Economía, ¿no? Se dejaron de lado muchas buenas ideas, creo yo. Por ejemplo, en algún momento se había hecho un piloto para mejorar el tema de registro único de certificaciones, almacenes y mercancías que llevaba Secretaría de Economía, lo cual iba a tener un gran impacto a nivel logístico, y quedó como piloto, no se dio seguimiento por el cambio de administración, y es que pues sin una cabeza o un plan institucional, un plan federal que soporte este tipo de iniciativas, pues es un poco complicado, y ya si lo vemos a nivel de distribución de presupuestos, ¿no? Como sabrán, no quiero entrar mucho detalle a nivel político, pero ha habido toda una reestructuración, incluso a nivel como de apoyos a fideicomisos, fondos, y la mayoría de los sectores impactados, pues bueno, la mayoría o el sector más impactado aquí es ciencia y tecnología en México, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante para comprender en dónde estamos. Sin embargo, las oportunidades a veces vienen de la mano con otras oportunidades positivas, ¿no? Entonces, una de ellas creo que ha sido el que, pese a todo este cambio o falta ya de establecimiento en un plan nacional, a diferencia de El Salvador, ¿no? Un plan nacional donde se establezca que esto es un tema de prioridad en el sector, sí ha generado nuevas oportunidades para los gobiernos locales, y eso es un tema muy diferente que se puede ver, o sea, si lo hacemos una comparación de México frente a otros países como Perú o como Colombia o como Chile, donde tenemos un gobierno central, aquí el hecho de que sea un estado federativo en donde tenemos estados, esto ha representado una oportunidad para que los estados puedan salir con pilotos o generar incluso ecosistemas locales en donde se pueden probar este tipo de tecnologías, ¿no? Uno de ellos clásico es que pensemos en Guadalajara como un hub, ¿no? de software y esto, pero sin embargo han habido nuevas, en temas de blockchain específicamente, nuevos actores, ¿no? Uno de ellos es el Estado de Nuevo León, por ejemplo, en donde ya ha colocado dentro de su plan estatal de desarrollo que incluso como una herramienta de atracción de inversiones va a generar, va a enfocarse en sectores de tecnologías de información, software, inteligencia artificial, blockchain, entre otros, ¿no? Pero además a nivel de gobierno, hablando ya de blockchain en gobierno, ya han habido casos de uso interesantes ahí. El municipio, y esto es a nivel municipal incluso, ¿quién iba a pensar? De San Nicolás en Nuevo León ya está utilizando temas de blockchain para certificar inspectores municipales en temas de venta de alcohol, temas de construcciones, o sea, ya estamos hablando de uso de blockchain, aunque sea medio privado, pero para temas de trámites y procedimientos locales, ¿no? Entonces eso también está interesante. Y a nivel académico, porque esa es cuando hablamos de triple hélice, pues también estamos viendo qué está haciendo la academia, pues también están generando a partir de esta oportunidad generada pues por una falta, digamos, de interés o desarticulación ahorita del gobierno federal, también la parte académica ha estado trabajando en eso, y como decía en comienzos, es importante también mencionar que sin la parte de capacidades, ¿no? Individuales, de capacidades de las personas en comprender ese tipo de tecnologías, no vamos a poder llegar a ningún lado. Entonces ya se está incorporando, de hecho, esto en algunos planes curriculares, pero también la misma academia está generando algunos pilotos interesantes, por ejemplo, para temas de emisión de certificados, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, ese es el estado en el que estamos ahorita. Le diría como dos temas, ¿no? El primero es una falta ahorita de una estrategia nacional. Falta. En algún momento anunciaron esta administración que iba a crear una suerte de un blockchain para transparentar información gubernamental. Lo anunció en el 2019 y hasta ahorita no hay nada, entonces falta eso. Y el segundo es que esto ha generado una oportunidad justamente para gobiernos locales o incluso que el mismo ecosistema, sacando al gobierno federal, se pueda fortalecer y pueda encontrar, digamos, otros espacios en donde generar pilotos y en donde generar nuevos casos de uso, ¿no? Muchísimas gracias, Carolina. Yo me gusta la palabra que mencionaste de ecosistema.
generalmente uno tiende a mirar o a entender cuáles son los ecosistemas más maduros para la adopción de tecnología y escalabilidad de la misma. En ese sentido, cuando hablas de toda esta ley, de ley FinTech o las leyes, digamos, habilitadoras, pareciera que todavía siguen muy focalizadas en ciertos aspectos y no logran impactar todo el ecosistema. Yo no sé si compartes esa afirmación o cómo ha sido esa dinámica puntual de la ley en jalonar y habilitar todo lo que viene de ahí, o ha sido un esfuerzo de la academia, el sector privado, por fuera de esa empuje pronto de gobierno que uno necesita, que lo llamas como la falta de una estrategia nacional de gobierno, a diferencia de El Salvador, que ya pasaremos allá, pero ¿cómo ves ese esquema? Sí, yo coincido. A ver, creo que una de las cosas a celebrar es la forma en cómo se llegó a la ley FinTech, era lo que les mencionaba. Creo que eso es un buen ejemplo de cómo la articulación de los actores del ecosistema te pueden llegar digamos, a participar dentro de la disposición de las reglas del juego, ¿no? Entonces, eso creo que es bastante celebrado, es un ejercicio que se hizo, incluso hasta se llevó hasta consulta, hubo una investigación de buenas prácticas, en nuestro caso participamos incluso de la parte de consulta, entre otros, ¿no? Entonces, por ahí la parte de diseño está bien, pero luego de eso, por ejemplo, lo que está faltando es, bueno, es una ley. La ley se tiene que bajar a nivel de reglamentos, a nivel de regulaciones secundarias, y eso ya cayó justamente en este gobierno. Entonces, estamos viendo una lentitud más bien, y eso es más allá de lo que quisiera apoyar el ecosistema. Si es que tú no tienes que quien al final aprueba estas normas, que sería gobierno federal en este caso, no está jalando a la misma velocidad, pues vas a tener de que por más bonitas palabras que existen en una ley, a nivel operativo, pues no las vas a ver. Ahora, felizmente hay algunas cosas accionables que quedaron en la ley que en estos momentos se están dando, que por ejemplo es la participación de Banxico, que es el Banco Central de México, ¿no? En el reconocimiento de las transacciones, por ejemplo, eso sí está bastante avanzado. Sin embargo, no ha habido, digamos, todas estas leyes de regulaciones secundarias, ¿no? Que te permitirían como habilitar ya casos de uso o incluso habilitar como, o darle, digamos, más dinamismo al ecosistema. Ahora, al mismo tiempo que pasa eso, algo que no mencionaba es que hay otro habilitante interesante en México, y es que justo cuando se da el tema de la ley FinTech y justo en el cambio de administración federal, se da la renegociación del NAFTA o el USMCA, ¿no? Y el USMCA es un gran habilitador también. Pero igual, o sea, va a pasar lo mismo que la ley FinTech si es que no hay un seguimiento en la parte de regulaciones secundarias. El USMCA capítulo 17 y capítulo 19, que uno se refiere a temas de comercio digital y el otro a temas de servicios financieros, es un gran habilitador para poder darle más soporte al tema de la ley FinTech, o incluso pensar en tecnologías, no solamente blockchain, en tecnologías mucho más avanzadas, que podrían tener impacto incluso en el 90%, al igual que muchos países de Latinoamérica. México tiene casi 90% de la industria en micro y pequeñas empresas. Entonces estamos hablando de que incluso si se diera seguimiento a todas esas disposiciones que están dentro del USMCA, México podría tener una explosión de casos de uso que podrían impactar en temas de MIPYMES, que podrían impactar en cómo las MIPYMES se pueden vincular a temas de cadenas globales de valor, incluso a nivel incluso de certificaciones y se llaman estas certificaciones de equivalencia en el sector automotriz, que digamos es uno de los sectores que más se privilegia del USMCA con México y Estados Unidos. Entonces se abre un mundo mucho más, muy grande. Sí, exacto, pero Sí. nuevamente, el tema es, ok, no es suficiente tener una ley, no es suficiente tener una norma supranacional si es que no hay un seguimiento a nivel, digamos, operativo, ¿no? Y además, si es que no tienes una cabeza, digamos, institucional que jala al mismo tiempo. Y ese es, diría, el desafío, por más articulados que estén
que creo que es algo muy celebrado. O sea, está muy articulado la parte de startups, la parte privada, venture capital, muy articulado. Sin embargo, pues la otra parte nos está faltando, ¿no? Y pasando a El Salvador, Mónica, fíjate que aquí pareciera que el impulso llegó con este gobierno, ¿sí? Con una ley, y una vez en la implementación de eso, ¿cómo fue la receptividad había ecosistemas, tocó crear el ecosistema? ¿Cómo fue esa adopción de estas tecnologías, especialmente el blockchain? Excelente pregunta. Yo creo que el sector dentro del país que estaba más adelantado con respecto a lo que es blockchain, por razones obvias, era la academia. Tenía que ser la academia. Sin embargo, una vez pasa la ley Bitcoin y se echa a la gente digital, Mónica, te estamos escuchando. Te estamos escuchando un poquito. Si quieres, si no hay problema, y de pronto es el video y ayuda, podríamos seguir. Ese problema que estamos teniendo. Mejoró sustancialmente, sí. Adelante, sí. Excelente. Lo que les mencionaba es que luego que se da a conocer la agenda digital y sobre todo que se pasa la adopción de la ley Bitcoin como moneda de curso legal, hasta cierto punto, y voy a admitirlo muy abiertamente, es un proceso educativo el que tanto el gobierno como el sector privado, como la misma academia, debe de efectuar para poder educar a la población, todos en cada uno de sus sectores, y en este caso el gobierno en general. ¿Por qué? Porque la blockchain no es necesariamente algo que una persona que reside en un cantón, en un área muy remota, colindando con Honduras, por ejemplo, número uno, va a tener acceso a leer sobre eso, va a tener interés a leer sobre ese tema, o simple y sencillamente lo puede entender, porque no es un tema, tal vez para nosotros que estamos en este mundo, no es un tema complejo, pero para muchas otras personas lo es. Entonces, es algo que estamos llevando a la par, de la mano de los otros sectores de la sociedad. Y también que hemos, hasta cierto punto, lo voy a decir de esa manera, incrustado en las diferentes facetas de los cambios, de los pilares que queremos establecer para poder modernizar el país. ¿A qué me refiero? Les doy un ejemplo muy concreto. Yo estoy a cargo, dentro de la Secretaría de Comercio e Inversiones, de la construcción, de la planeación y la construcción del ecosistema de clústeres industriales. México tiene muchísimos clústeres industriales y no es un concepto nuevo para ellos. Por ejemplo, hablando de Nuevo León, que es en realidad, yo lo veo siempre como lo que es. Nuevo León es para México lo que Barcelona es para España. Tiene el GDP, ¿no? El Producto Interno Bruto, jala la mayor parte del Producto Interno Bruto para México. Entonces, en Nuevo León encontramos muchísimos clústeres industriales, incluyendo el automotriz, el aeroespacial, el de plástico, el de aceros y metales, etcétera. ¿Y qué es un clúster industrial? Simple y sencillamente un grupo de empresas, o sea, del sector privado que se enfoca y academia. Y la academia lleva la pauta de innovar. Para hacerles la historia corta, tenemos un mapeo de diferentes clústeres que estamos lanzando. El año pasado lanzamos el aeroclúster, que se enfoca en la industria de aviación y de aeronáutica, y aeroespacial. Estamos también trabajando el clúster de entretenimiento. ¿Por qué traigo a colación el clúster de entretenimiento, que no tiene nada que ver hasta cierto punto con lo que estamos hablando? Porque uno de los planes que tenemos es empezar, obviamente, el capacitar a directores que ya tenemos, que era el 3% de la industria del entretenimiento que tiene México, o en este caso Perú. Nosotros no producimos telenovelas.
no producimos programas unitarios, son muy rudimentarios en este momento. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Además de capacitar a nuestro talento local y poder incrementar esos números de talento, queremos empezar a producir películas que son contundentes, queremos empezar a producir en blockchain. O sea, es un paso que estamos dando en todos los sectores de todas las iniciativas que no es blockchain dentro del gobierno, por ejemplo, estamos como la identidad digital, sino que blockchain de la mano del sector privado para poder producir películas. Blockchain, en este caso, de la mano de alguna empresa que venga a trabajar con nosotros para poder prestarle más transparencia a los procesos en las elecciones, por ejemplo, en las votaciones, y muchísimos otros casos de uso, como tú bien dijiste, que vamos a platicar en un momento. Entonces, todo esto conlleva un proceso educativo que no lo vamos a poder gestar ni completar de la noche a la mañana. Eso es un proceso paulatino, de la misma manera como el Internet a principios de los 90, a muchas personas que no necesariamente eran personas de la tercera edad, sino que digamos personas, tal vez adultos, les costaba, ¿verdad?, ingresar a una página web o jalar a una página web. Todavía el concepto del Internet no estaba no estamos muy familiarizados con él. En la misma manera como muchas personas, o yo me atrevería a decir, la mayor parte de la población, sea salvadoreña o latinoamericana, no está familiarizada con ese concepto. Que vamos a llegar ahí, definitivamente, pero tenemos que utilizar el concepto de la triple hélice, gobierno, academia, sector privado, para poder educar a la población. Sí, entendiendo, digamos, que el avance de blockchain en gobierno puede estar, digamos, en tres frentes. Yo siempre lo llamo, por ejemplo, el tema de lo que tú mencionas, de educación o de hacer conocer la tecnología, el que lo implementa y el que va, digamos, a recibirla, a usarla, en un primer frente. El segundo frente, los distintos tipos de aplicaciones que se deben buscar para utilizarla y darle valor pues, a esa tecnología. Y un tercer frente que yo llamo la escalabilidad de esos proyectos. Quedándonos en lo que mencionas, Mónica, de esa falta de educación, ¿cómo ha venido acompañando esta adopción de blockchain en gobierno esa falta, digamos, de conocimiento por parte de la población? ¿Ha habido algún tipo de programas, esquemas, apoyo en temas a universidades para abrir nuevos programas? ¿Cómo ha sido esos esquemas, pensándolo con un enfoque de retos que ha tenido el gobierno? Muy buena pregunta. Nuestro gobierno tiene la Secretaría de Innovación, que de hecho también pueden, dentro de la agenda digital, pueden ver el sitio innovación.gov.sb, y esa entidad, que es una secretaría y que depende directamente de Presidencia, está encargada de empujar los temas educativos que tienen que ver con adopción digital de cualquier tipo, incluyendo el Bitcoin y en este caso la blockchain. Ahora, el gobierno ha hecho, ha tomado muchas medidas con respecto a educar a la población desde el punto de vista de alianzas con la academia, con algunas universidades, desde el punto de vista de alianzas también con el sector privado. No ha sido necesariamente solamente, digamos, cursos que el gobierno ofrece, sino que ha sido siempre en mancuerna con cualquier otro sector en la población. Pero también vale la pena estuve en Panamá, y una de las cosas que comentaba a la audiencia es la siguiente. Yo en realidad, ya que me enfoco en la parte de atracción de inversión extranjera, netamente para tecnología, para innovación, en este caso con la meta de modernizar el país, tengo como crédito al sector privado que ha entrado al país, aquellas empresas que han migrado de Singapur, de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, algunas de México, y que se han situado en el país, han abierto oficinas, han generado empleos, han contratado, pues, por ende, salvadoreños, ¿verdad?, para diferentes empleos que sus compañías han requerido,
Pero lo interesante es que independientemente de el enfoque de cada compañía o del tipo de servicios y productos que cada compañía ha llegado a vender a El Salvador, porque al final del día es un negocio, ¿verdad? Una empresa es un negocio. Lo que hemos visto, porque todos quieren que tanto fuera de nuestro país, por lo menos la mayoría, ¿verdad? Como fuera, hemos visto que muchas de esas empresas se han tomado o se han dado a la tarea de educar a nuestra población, en este caso, completamente gratis, donde no necesariamente ese es el enfoque o ese es el trabajo que esta compañía hace. Por ejemplo, hay una compañía que se llama Paxful y es un exchange a nivel global, tiene oficinas en Brasil, en Estados Unidos, en Nigeria, de hecho están muy fuertes en África. Se han dedicado a educar, o sea, con cursos, con talleres a la población en diferentes zonas remotas del país. No tendrían que estar haciendo eso en realidad porque no es algo que les compete, pero lo están haciendo porque quieren ayudar a educar el país. Y así como Paxful, muchísimas otras compañías están haciendo lo mismo, de la mano del gobierno. Lo mismo la academia. Hemos visto un surgimiento de cursos, de diplomados en criptomonedas, en Bitcoin, en blockchain, y yo no dudo que es cuestión de tiempo en que vamos a ver licenciaturas y maestrías dentro de nuestras universidades. ¿Por qué? Porque es simplemente el futuro, y saben que si no adoptan ese tipo de títulos, o en este caso de carreras, pues esas mismas universidades van a quedar rezagadas. Entonces, ¿cómo interviene el gobierno en una situación, o mejor dicho, una decisión de una universidad que quiera lanzar una carrera de esa índole? Simplemente con nuestro Ministerio de Educación al avalar ese tipo de iniciativas. Entonces yo creo que de una u otra forma estos tres sectores de la sociedad, gobierno, academia y sector privado, en realidad están educando a la población. Muy interesante lo que mencionas, Mónica, y en eso me da paso para preguntarle a Carolina, frente a los retos que tiene México, especialmente el gobierno, en la adopción de blockchain, ¿ves que el tema de educación de la población es algo que es un reto importante o hay otros tipos de retos que podrían estar, digamos, que hay que priorizarlos en este momento? Uy, claro. El tema de educación creo que es un elemento que creo que se va a repetir en la mayoría de países de Latinoamérica cuando hablamos de temas de STEM, ¿no? Y digamos, tiene para rato, ¿no? El desafío, y ahora voy a poner un poco mi gorrita aquí de economista en temas de política pública, y es que el tema de capital humano en general, y sobre todo cuando hablamos de estos temas, ¿no? Que tienen que ver con ciencia, tecnología, ¿no? Sí, es un gran desafío para México, sobre todo porque la forma en cómo se construye la oferta educativa, es decir, por ejemplo, a cualquier nivel, ¿no? Para poder comprender esto, solamente, no estoy hablando solamente a nivel, digamos, de licenciaturas, ¿no? Sino más bien incluso desde bachilleratos, o aquí lo que se llama, pues, la preparatoria y todo esto. El tema es que como se construye normalmente esa oferta, digamos, de cursos, siempre se hace pensando en cuáles son esos skills, esas habilidades que las personas necesitan en este momento para incorporarse al mundo laboral. Y ese planteamiento es un planteamiento equivocado. Porque si solamente se van a enfocar en poder hacer un reflejo en la oferta educativa sobre los skills que se necesitan en este momento en un sector, pues al momento en que sale la persona al mundo laboral termina siendo ya obsoleto, por supuesto. Entonces, hubieron unos ejercicios muy interesantes al final de la última administración. Antes había, a diferencia de Perú, aquí hay un organismo de certificación de competencias que se llama Conocer. Y lo que hace ese certificador de competencias es establecer estándares en diferentes, digamos, en diferentes habilidades, en diferentes sectores, ¿no? Y lo que hizo es a través de un apoyo que tuvo con el BID, es que se hizo un estudio de cuáles son estos sectores, digamos, que tienen mayor promesa hacia el futuro y que van a devolver temas de valor agregado a nivel económico a México. Y esos sectores, cómo se va a comportar, digamos,
la demanda laboral, es decir, qué es lo que va a demandar, digamos, de las personas en el mundo laboral, pero además, cuáles son estas habilidades que al final voy a necesitar, digamos, certificar o promover su certificación para asegurar que haga un match oferta y demanda, ¿no? En el mundo laboral. Y uno de esos sectores, coincidentemente, fue IT, o sea, telecomunicaciones, y esto involucraba incluso temas como inteligencia artificial y temas más complejos, ¿no? Y allí es donde se identificó justamente que, ok, todavía México tiene que resolver temas como muy básicos, ¿no? De competencias tan básicas como, por ejemplo, saber leer un manual en inglés, ¿no? Pero hasta temas mucho más complejos que son de futuro, ¿no? Y en ese momento te estoy hablando, fue en el 2018 más o menos, 19, en donde se identificó, oye, se tiene que poner dentro de las currículas temas que tengan que ver con temas de blockchain, inteligencia artificial, no solamente entender qué son las tecnologías, pero también qué capacidades se necesitan para que las personas puedan ser empleadas en estos sectores. Estamos hablando de temas, ¿no? De que puedan no solamente codear en un lenguaje, sino pues, más allá del Python que hay, ¿no? Etcétera, ¿no? Manejo de base de datos, todo lo que es Big Data, etcétera, ¿no? Y entonces, eso fue una gran idea. Fue una grandísima idea porque para poder llegar a decir, nos faltan esos skills, tengo que llevar a generar un estándar de competencia en estos skills para estos sectores, demandó que se sentara en una misma mesa. Me encanta esta frase de triple hélice, pero yo diría triple hélice más uno, porque también sociedad civil se sentó, ¿no? Y entonces fue un esfuerzo muy bueno que no se ha dado seguimiento, pero por ejemplo, si se diera seguimiento de que los países constantemente, especialmente México, ¿no? Estén en la pregunta de cuál es lo que yo necesito fortalecer a nivel de capital humano, pero para el futuro, lo que vamos a generar es pues un impacto significativo a nivel de desarrollo económico, porque estamos generando pues una oferta y una demanda. Sobre todo si es que aprovechamos lo que decía Mónica hace un rato y también lo mencioné al comienzo. México tiene estos clústeres que menciona Mónica, es una cosa impresionante, pero es porque justamente cuando hablamos de México, y me encanta decir de que hablamos de muchos Méxicos, y el clúster de software que está muy focalizado en el centro, ¿no? En Guadalajara, lo que ya se está viendo del clúster también, o sea, que se están llevando un poco de temas de software a Nuevo León y lo están combinando con temas de manufactura, y luego cuando hablamos de Chihuahua y Tijuana estamos hablando de manufactura y también de aeroespacial, pero en el sur, que es una zona un poco menos desarrollada, estamos viendo que le están apostando justamente a, ok, voy a dejar a los demás estados o a las demás regiones un poco con esta, digamos, con esta dinámica que tienen como mucho más productiva. Y lo que yo voy a hacer es que, por ejemplo, Oaxaca ya está ha firmado unas universidades locales, han firmado convenios con universidades de Estados Unidos para generar más bien personas que estén más entrenadas en temas STEM, apostándole un poco al futuro y pensando en que justamente eso puede ser una movilidad a nivel de desarrollo económico. Entonces, por supuesto, es importante, y creo más si es que estamos hablando de la proximidad que tiene México con Estados Unidos y lo que falta todavía y que estamos viendo de inversiones aquí en digamos, en temas de ciencia y tecnología en general, ¿no? ¿Cómo puedes, en el tema de los clústeres que mencionas, digamos, a mí me gusta a veces polonización cruzada, ¿sí? Que se comparte tecnologías y se generan nuevos desarrollos en todos estos clústeres o estados federados. ¿Ves tú que hay un reto? ¿Es fácil encontrar nuevas aplicaciones en el uso de blockchain en el gobierno? ¿Puede estar el reto ahí o más bien en la escalar ese proyecto o esa idea? Sí, en estos momentos te digo que tenemos una mezcla o sea, lo que está pasando en México es una mezcla. Si estamos hablando de temas de transacciones financieras, estamos hablando, ¿no? Por la habilitación de la ley FinTech y todo esto, hay unos cuantos unicornios por aquí, ¿no? Clip, Confío, etcétera.
Si estamos hablando de eso y cómo está posicionado aquí Bitso, ¿no? Incluso a nivel de temas de microfinanzas, cómo está avanzando a partir del tema de la ley FinTech, ahí te diría que es un tema de escalabilidad. Servicios financieros es un tema de escalabilidad y es y se puede, digamos, impulsar más o explotar más con los habilitadores de leyes secundarias, bueno, de regulación secundaria. Sin embargo, si hablamos de otros casos de uso, y esa pregunta me encanta porque hay varios, a nivel de gobierno, te diría que ahí sí estamos a nivel de, uno, retomar algunos pilotos que se hicieron, dos, tratar de probar de que si algunos pilotos muy chiquitos, ¿no? Como el que te mencionaba de San Nicolás, es un municipio muy chiquito en Nuevo León, como si esto funcionaría como a nivel un poquito más amplio, ¿no? Algunos, te voy a dar algunos ejemplos que creo que están muy buenos tenerlos así como en el radar. El primero es el clásico temas de digitalización y eficiencia de procesos y trámites gubernamentales. De ese creo que siempre me encanta empezar con ese porque creo que hay muchos aplicativos incluso que se han probado en ciudades, ¿no? Distintas a México, o sea, que no son, de hecho, distintas a Latinoamérica, en donde creo que se puede pensar en hacer un poco más de pilotos y ver qué pasa con esto, ¿no? En algún momento hubo y eso nosotros estuvimos impulsando esto, de cómo utilizar blockchain, en este caso empezaba con una blockchain privada para temas de transferencias y compra y venta de inmuebles, es decir, un overhauling completo de lo que sería el registro de la propiedad. A diferencia de Perú, nomás side note, a diferencia de Perú, aquí existe un registro de propiedad por estado. Entonces, son un montón, no es a nivel nacional. Y eso representa una gran oportunidad porque podrías comenzar a probar justamente este tipo de cosas a una escala más pequeña y ver cómo lo amplías. Otro tema es identidad digital. Eso también me encantaría que pudiese explotarse un poquito más. No voy a entrar a detalle, creo que lo explicaba muy bien Mónica, creo que ahí en ese caso El Salvador está un poquito más avanzado, ¿no? El tercero te diría que me parece un caso de uso muy bueno, sobre todo si es que seguimos el lema, digamos, de esta administración federal está muy concentrado en temas de programas sociales, ¿no? En algunos casos muy asistencialistas, pero básicamente se entrega y transferencia se llaman cash transfers, subsidios, ¿no? Entonces, utilizar blockchain para trazabilidad de subsidios, porque creo, justamente ahorita hay todo un rollo porque hay una delegación justamente de cuáles son, si esto se hace a través de una nueva cosa que se llama Banco de Bienestar, cómo se está entregando esos subsidios, no hay una trazabilidad absoluta sobre qué está pasando con ese dinero, ¿no? Otro caso de uso clásico, contratos inteligentes, contrataciones públicas. Esto no todo el mundo lo sabe y lo puedo comentar. Es que cuando recién se estaba planeando el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que ya se dejó, ¿no? Se hizo un piloto para hacer, o sea, que no solamente sean temas de contratos digitales, sino más bien sea a través de una blockchain para poder certificar la validez de estos contratos. Se dejó, pero ojo, esto yo le insistiría porque a diferencia de otros países, México está muy avanzado con el tema de la firma digital. Entonces, no estamos sabiendo aprovechar, digamos, ese habilitante en donde ya digamos, hablamos hace un rato de educación, ¿no? Ya tenemos a las personas que reconocen la firma digital, que saben su uso, ya pasamos ahí, nos falta dar el otro estirón. Entonces ahí hasta probablemente ya estaríamos hablando de un tema de piloto combinado con escalabilidad muy interesante. Y bueno, y existen otros casos de uso que están más concentrados en temas de activos digitales, que son más complejos, creo yo, pero creo que los anteriores son muy buenos como para explorar a nivel de gobierno, ¿no? Buenísimo. Aquí me haces recordar unos temas también en Perú sobre el tema de los registros de inmuebles, ¿no? La información o la actividad registral. Falta también, aparte de la tecnología que viene a ayudar mucho, el hecho de manejar la información y hacer un buen registro, diría que hay que trabajar mucho en eso.
y la llegada de la tecnología ayuda muchísimo. Eso también está impactando mucho Colombia en el tema de las tierras, ¿sí? De titularización y todos estos temas, pues se ha avanzado mucho en esa línea. Pero me gustaría escuchar a Mónica en ese sentido, de cómo has visto esos retos de generar nuevos usos o los retos están más enfocados a escalar estos tipos de proyectos. Y me gustaría que los mencionaras como lo hizo Carolina, como cuáles son esos, mencionaste el tema de identidad digital, ¿qué otros usos o aplicaciones están viendo hoy en día en El Salvador? Sí, definitivamente. Yo creo que para contestar tu pregunta, es una combinación de ambos, de poder escalar, bueno, comenzando desde el punto de vista educativo, o sea, de la educación, expandir este tipo de conocimiento a toda la población, a que se convierta este tema en algo tan fácil, por decirlo así, de entender, así como en este momento entendemos lo que es una página web, lo que es el Internet, ¿verdad? Algo que tal vez hace unos 20 años se nos hacía un poco difícil. Entonces, hablando de escalar, también tenemos que enfocarnos en nos estamos enfocando en la proliferación de más casos de uso y que van saliendo en cuanto nos vamos enfocando, no solamente en ese tema de los clústeres que les comentaba, sino que también en los diferentes pilares del plan de modernización que el presidente Bukele tiene, y en este caso, pues todas las dependencias gubernamentales. Hace aproximadamente 2 meses estaba en España y me reuní con casi 45 o 50 compañías que tenían el interés de venir a El Salvador, de venir al país a incorporarse y cobijarse bajo el marco legal de la ley Bitcoin. Entonces, una de ellas, muy curiosamente, me comentaba lo siguiente. Nosotros nos enfocamos, trabajamos con la blockchain, nos enfocamos netamente en tokenizar propiedades, en tokenizar diferentes activos para que estos se conviertan en activos digitales. Entonces, estamos hablando de tokenizar también bienes raíces, ¿verdad? Entonces yo los escuchaba con mucha atención y ellos muy entusiasmados me decían, queremos llegar a hacer eso en El Salvador, cuáles son los pasos a seguir para poder incorporarnos. Entonces yo les platiqué de que muy fácilmente cualquier compañía, en este caso para todas las compañías peruanas que nos están escuchando, incluso todos los amigos en Latinoamérica que tienen a lo mejor una compañía de blockchain son los pasos para incorporar su compañía, pueden ingresar a miempresa.gov.sv, miempresa.gov.sv. Entonces yo le comentaba a esa empresa sobre los pasos, qué tan rápido pueden incorporarse, es un proceso de 5 días, etcétera. Pero también les comenté lo siguiente, ellos pensaban que me estaban dando una primicia con esto de tokenizar bienes raíces y yo lo que les comenté fue que ya hay 3 compañías haciendo eso en el país. Entonces, poco a poco estamos viendo que los casos de uso se van proliferando y se van creando subindustrias que antes no teníamos contempladas. Como te comentaba, el hecho de poder filmar un programa unitario, una telenovela o una película, en este caso, en la blockchain, dejarla registrada de esa manera, o poder tokenizar activos como, en este caso, como las bienes raíces, ¿verdad? Que no lo habíamos pensado definitivamente hasta que surgió todo este tema del marco legal creado por la ley Bitcoin. Otro de los temas que estamos analizando con la adopción, que por cierto, tengo que mencionar lo siguiente, nuestro país está trabajando, y eso es algo que el presidente tuiteó, nuestro país está trabajando en este momento en el escribir aproximadamente 52 leyes, las cuales tienen que ver con marcos legales para nuestro ecosistema de startups, el cual va muy adelantado también. No hay un área per se que podamos llamarle, esto es nuestro mini Silicon Valley desde un punto de vista geográfico, ¿verdad? Pero sí podemos catalogar ya a todas nuestras startups y a qué industrias y subindustrias se
se dedican. Entonces, estamos empujando no solamente el clúster de Bitcoin y blockchain, ojo, que es un grupo muy, muy activo con todas las empresas que han migrado hacia nuestro país y que también, y las salvadoreñas que ya se encontraban ahí y ahora han conformado este clúster, y este clúster pertenece al ecosistema el ecosistema tecnológico, en este caso de El Salvador. Tengan en mente que nuestro país tiene aproximadamente 6.5 millones de ciudadanos, no es un país tan grande como lo es México, de hecho creo que somos más pequeños que el estado de Puebla, y pues definitivamente más pequeños que Perú en cuanto a población y en cuanto a metros cuadrados. Entonces, estamos creando clústeres que se enfocan en todo el país y no necesariamente por estado, porque sería, ¿no? Sería un poco tal vez ridículo hacerlo de esa manera. Siguiendo con los casos de uso, también estamos hablando acerca de los costos. Estamos enfocados en tratar de eliminar el papel. La firma digital va avanzando, factura digital que muchos negocios lo van a intentar. Ayer salió la noticia de una apuesta de ley que nuestra Comisión Financiera dentro del Congreso va a llevar ley, tiene que ver con la reducción de fees de los POS. Es decir, cada negocio le cobra aproximadamente, no sé, un 6-7% al consumidor, ¿verdad? Si utiliza su tarjeta de crédito, ese fee se va a reducir a 2%. ¿Por qué traigo ese tema a colación? Porque todas estas medidas que estamos tomando de una u otra forma encajan con la habilitación de diferentes procesos para poder crear esos casos de uso que tú mencionas. Otro tema también que estamos viendo y que pues definitivamente estamos empujando es el hecho que entendemos que se vienen elecciones. Yo no puedo en este momento asegurar que ese va a ser el proceso con el cual vamos a conllevar las próximas elecciones, tanto presidenciales como municipales en el 2024, pero sí es algo que les puedo decir que es algo que se está analizando, o por lo menos que lo estamos platicando internamente. Y al mismo tiempo, quiero comentar lo siguiente. Yo me aparto siempre voy a utilizar esta palabra porque creo que en realidad vale la pena utilizar ese adjetivo, esa palabra, mejor dicho. Me aparto siempre del drama que surge entre los maximalistas de Bitcoin y en este caso, cripto en general, ¿verdad? Y dentro de cripto también por alguna u otra razón meten ahí la palabra blockchain, el concepto de la blockchain. El día de hoy yo tuiteé algo muy interesante con respecto a lo del blockchain, tal vez por el hecho que sabía que iba a participar en esta sesión, lancé un hilo sobre el blockchain e hice énfasis en el hecho de que con adopción de la blockchain en todos los procesos gubernamentales, es obvio que El Salvador, que mi país, iba a ahorrarse no solamente mucho, mucho dinero con respecto a las miles de horas al año donde podemos utilizar, en este caso, procesos digitales en vez de mano de obra, llamémoslo así, ¿verdad? De staff que esté viendo papeleo, analizando papeleo, y en este caso, pues, optimizaríamos eficiencia, que es lo que necesitamos, en lo que necesitamos enfocarnos. Entonces, muy curiosamente, después de haber lanzado el tweet y de haber hablado de algunos casos de uso, una influencer muy, muy conocida que se ha trasladado al país, que no es salvadoreña y se ha trasladado al país, está viviendo a medio tiempo, básicamente, y que es maximalista, básicamente comentaba que la blockchain no sirve absolutamente para nada, ¿verdad? Y que debemos enfocarnos solamente en el Bitcoin. Entonces, comento esto, comparto esta anécdota, porque si hablamos de escalabilidad, de escalar todos esos procesos y de identificar nuevos casos de uso para aquellos países donde se vayan adaptando una ley fintech como la tiene México, o en este caso se vayan adaptando estrategias, leyes, cualquier tipo de visión que tenga que ver con la blockchain, y eso
abra las puertas para que personas que tengan un negocio, que tengan una empresa, migren, o simplemente influencers o youtubers o tiktokeros o cualquier tipo de persona que tenga una voz, que tengamos cuidado, que tengamos mucho cuidado, porque yo en realidad les comento muy sinceramente, no puedo ver un futuro, independientemente si hablamos del sector privado, académico o en este caso gubernamental, sin la adopción de la blockchain. Sería definitivamente rezagar el futuro que el mundo tiene en este momento en el horizonte. Muchas gracias. Y te estás adelantando a un parte de las recomendaciones para cerrar el panel. Pero me gustaría recoger esa experiencia y más del liderazgo de la mujer en estos temas. ¿Cómo es esa adopción de tecnología o la mujer, digamos, empoderada liderando estos temas en El Salvador, Mónica? Me encanta que hayas hecho esa pregunta porque yo soy obviamente pro mujer, pro empoderamiento de la mujer y el hecho de que debería de ser el mantra de muchas de nosotras y también de muchos hombres, el poder explicar de manera coherente, de manera muy fácil, que si una mujer, si una joven, después de graduarse de la universidad, se dedica a un campo STEM, empieza a trabajar en un campo STEM, esa joven, esa mujer va a devengar por lo menos un 33% más en salario que si se dedica a un campo, si se dedica a trabajar en un campo tradicional. Entonces, es un tema muy, muy importante porque ya nos metemos en las aguas de la brecha de género, ¿verdad? Del hecho de que una mujer gana, dependiendo en qué país se encuentre, aproximadamente 78 centavos u 81 centavos contra $1 que gana el hombre. Entonces, es un tema muy, muy importante. ¿Cómo lo estamos liderando las mujeres en El Salvador? Te doy una perspectiva así muy rápida. Cuando tuvimos la Bitcoin Week el año pasado, en El Salvador, que fue básicamente se llevaron a cabo dos conferencias muy, muy importantes, Adopting Bitcoin y la BitConf, que se enfocó más que todo en Latinoamérica. Muchas de nosotras, de parte del gobierno, hablamos en los diferentes paneles, pero no fue algo planeado, sino que tenemos, por ejemplo, a nuestra ministra de Economía, mujer, nuestra ministra de Turismo, mujer, yo que me enfoco en la parte de atracción de inversión para tecnología e innovación, mujer. Entonces, hay muchas líderes dentro de nuestro gobierno que son mujeres y también, por ende, muchos de nuestros equipos, ¿verdad? Los cuales nos apoyan, también son mujeres. Y al mismo tiempo, por tener esa misma necesidad de poder educar a más mujeres salvadoreñas, a que no solamente sepan o se informen, se eduquen acerca de la blockchain, sino que en general de los temas que puedan apoyarle para poder erradicar la brecha digital. Nos hemos apoyado en otras mujeres en la academia, en el sector privado, yo lo veo día a día. Y creo que hasta cierto punto no es algo planeado, sino que se ha dado orgánicamente, por lo menos en El Salvador. Y me estoy enfocando netamente después de la adopción de la ley Bitcoin. Es algo que ha surgido en muchísimas voces femeninas y es algo que, obviamente, con lo que estamos muy contentas. Lo aplaudo mucho. Carolina, ¿cuál ha sido tu experiencia frente a ese liderazgo de tecnología por de la mujer? No, no quiero repetir mucho de lo que ha dicho Mónica, creo que es claro que uno de los mecanismos más interesantes para poder cerrar algunas brechas están referidos a temas de educación, ¿no? Y a generar incentivos y romper paradigmas, ¿no? Sobre todo del papel de la mujer. Hablo de México en particular, hay una... Si uno ve las estadísticas en cuanto a empleabilidad de mujeres, la mayoría, o sea, hay un gran porcentaje que está orientado, sobre todo de jóvenes, ¿no? Orientado a temas de cuidado y eso incluso pretendiendo que sea un tema de tradición, el que esté una mujer vinculado a estar o a aprender alguna carrera STEM, le da una herramienta poderosa adicional, ¿no? De salir de ese paradigma, de poder incorporarse de mejor manera y de manera más
de mejor manera, sobre todo, al mundo laboral, y sobre todo si es que estamos considerando de que aquí, al igual que otros países de Latinoamérica, tenemos diferentes realidades, ¿no? Si uno ve la foto de la fuerza laboral juvenil en Nuevo León es muy distinta a la de Oaxaca, siempre les digo eso, o sea, es muy, muy distinto por niveles de tradición, por el acceso a la educación, por el acceso a temas de infraestructura, entre otros, ¿no? Entonces, y las carreras STEM lo que están generando es justamente nuevas oportunidades que incluso pueden llevarse bien con algunos contextos específicos a nivel local. Eh, Hay muchos casos interesantes, de nada sirve que diga celebro esto, ¿no? Más bien, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué casos hay? Eh, Definitivamente hay una reevaluación sobre universidades, carreras técnicas, ¿no? Donde se está incorporando pues más y más este tipo de currículas, pero también existen otras iniciativas muy buenas. Hay una en particular que les invitaría a todas y a todos a revisar que se llama Laboratoria, que justamente está, de hecho creo que atrás de eso hay una peruana. Creo que la conozco. Pero bueno, Gabriela creo que se llama. Y está muy interesante porque esto ella lo empezó como muy incipiente, ¿no? O sea, cuando todavía no estaba, recién estábamos hablando de manejar R, ¿no? De aprender a hacer, de repente, codear, ¿no? Muy básico. Y el impacto que ha tenido en cuanto a cómo, primero, generar incentivos para que la mujer entienda el propósito de por qué esto puede ser una buena herramienta, es decir, meterte a temas de código, ¿no? Y también eso es un factor de éxito, ¿no? Porque creo que cada vez las generaciones son más grandes y hay una, incluso ha trascendido México. Y lo otro gran indicador de éxito es cómo hay una vinculación incluso ya de estas graduaciones, o sea, de estas generaciones, de estos cohorts, con empresas. Y es inimaginable personas que en algún momento no se imaginaron salir de cuidar a un pariente, ¿no? Ahora pueden estar trabajando desde sus casas, incluso, digo, por eso digo que se ajusta a muchos contextos que uno nunca sabe, ¿no? Entonces, hay casos muy específicos y aquí en México en particular, si nos enfocamos, sobre todo, otra vez regresamos a los mismos, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, creo que encontramos mucho de ese tipo de casos en donde ya vemos no solamente buenas intenciones, sino, digamos, éxitos puntuales, ¿no? Exacto, casos y yo lo llamo escalándolos cada vez más. Eso me parece muy bueno. Como estamos pasados 4 minutos, quisiera de pronto un minutico para cada uno de ustedes que me ayudaran a dar cuáles serían esas recomendaciones que harían ustedes para optimizar o hacer más fácil esa adopción en gobierno o esa usabilidad, o llamémoslo más bien como promoción del gobierno para aplicar tecnologías de blockchain en el gobierno. ¿Cuál sería ese, digamos, esos principales aspectos o sugerencias o recomendaciones que ustedes ven que no pueden faltar? Empezaría con Carolina. Sí, rápido, 3 rápidas. Uno, en México en particular y creo que a nivel, digamos, de Latinoamérica, que tiene que existir un champion, un champion institucional, y ese champion tiene que venir acompañado con una estrategia de articulación y con metas claras hacia dónde quiere ir ese gobierno en materia de ciencia y tecnología, y si estamos hablando de blockchain en particular, cómo se va a articular con el ecosistema. Segundo, que está muy ligado a lo anterior, es cómo lanzas incentivos de participación a los actores del ecosistema para que puedan hacer realidad la estrategia, ¿no? De nada sirve ponerle un papel, ¿no? Entonces, ¿cómo generas incentivos? No solamente me quedo en triple hélice, es decir, gobierno, academia, sector privado, sino metería sociedad civil, que cada vez es mucho más importante, sobre todo si es que queremos también hacer pruebas de uso. ¿No? Muchos de estos pilotos, cuando hablamos de blockchain en gobierno, tienen una repercusión a nivel de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, es importante meter también sociedad civil dentro de este tema. Y tercero, no menos importante, gestión de cambio. Tú mencionabas, Andrés, hace un momento el tema de temas de derecho de propiedad, ¿no? La titulación y todo esto.
Y hay una cosa importante que no habíamos hablado y es que más allá de la educación es en gobierno en particular, cómo le cambias el chip al burócrata tradicional o a la burócrata tradicional de cómo deberían hacerse las cosas. Muchas veces puedes tener la tecnología, puedes tener el dinero para fondearlo, puedes tener al usuario comprometido, pero si la persona burócrata no está convencido de cuál es el propósito y cuál es este chip de repente hasta lo que hacía antes cambia, no lo vamos a poder ver. Entonces, change management creo que es un tema muy importante también, más allá del entendimiento, digamos, de la tecnología en sí, ¿no? De hecho, me gusta mucho eso que último que mencionas, no lo habíamos mencionado, pero algo que sí he visto en la región es precisamente creación de esas unidades de tecnología muy pegadas a la presidencia, jalonan y luego sí lo bajan precisamente para impulsar esa gestión de cambio. Parte, no es lo único, pero es parte. Gracias. Mónica, ¿cuáles son esas 3, 4, 5 recomendaciones? Sí, totalmente. Voy a darte dos. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que las demás, Carolina ya las cubrió y quiero enfocarme en dos específicas. Una, Excelente. hablando hace una semana cuando estuve en Panamá, estaba hablando con la senadora Indira Kempis, por cierto, de Nuevo León, que es, yo diría que la senadora más, que tiene más visibilidad cuando se trata de temas de blockchain, de Bitcoin, etcétera, sobre también de energías renovables. Es muy interesante y me encanta cómo funciona su cerebro, la verdad. Y hablando con ella dijo algo muy, muy importante. Cualquier gobierno o digamos, si hay una persona, dos personas que tengan la curiosidad de poder adoptar estrategias o tal vez de impulsar una ley que tenga que ver con blockchain o cualquier otro tipo de tecnología, no se va a poder hacer absolutamente nada si no se integra de manera fehaciente a la sociedad civil. Si este esfuerzo no viene de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque si tenemos ese apalancamiento y tenemos ya a diferentes sectores de la sociedad civil que vengan a encajar, creo que tenemos la mitad de la batalla ganada. Y eso significa hacer muchísimo cabildeo con diferentes gremiales de todo tipo para poder en realidad entablar una conversación clara y fuerte y necesaria con el gobierno. Muchas veces, yo diría en la mayoría de los casos, este tipo de iniciativas no va a venir directamente del gobierno. Yo creo que El Salvador es un caso especial, diferente, insólito, pero si analizamos a los demás líderes en Latinoamérica y en este caso, cómo piensan con respecto a la blockchain o con respecto a la economía digital que deberíamos de tener, o sea, un mundo digital, yo creo que estamos muy, muy lejos de que una iniciativa de esta índole venga directamente del gobierno. Por ende, se necesita mucho el apalancamiento de la sociedad civil. Y la otra estrategia, el otro consejo, mejor dicho, que yo empujaría, definitivamente sería una estrategia que se geste desde el Ministerio de Educación, ya sea a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. ¿Por qué? Porque si empezamos a educar a nuestros niños y niñas con respecto a la blockchain, así como lo estamos haciendo en este momento con robótica, así como lo hacemos con muchísimos otros temas que tienen que ver con tecnología, ¿por qué no empezaríamos a hablar sobre blockchain? ¿Por qué no empezar a educar a nuestros niños y darles esta información que a principios de los 90 no se nos dio a nosotros con respecto al Internet, sino que hasta después, o en este caso tuvimos que aprenderlo a la brava, ¿no? Al poder ingresar a una página porque necesitamos hacer una tarea. Entonces, necesitamos definitivamente tener pláticas con nuestro Ministerio de Educación para que estas clases sean accesibles, sobre todo en el sistema público. Estupendo, Mónica. Pues muchísimas gracias. Nos llevamos estas 5 recomendaciones y también muchas dudas. Yo creo que este es un espacio que hay que repetirlo para que tengamos más tiempo y bueno, pues de nuevo agradecerles por la hora. Sé que ya es tarde, en algunos casos ya con familia, listo para cenar y agradezco pues a GovLink por la invitación
y al público pues por habernos acompañado en esta hora. María Alejandra. Muchas gracias a los panelistas, Mónica, Carolina, Andrés, una charla de lujo por acompañarnos en este espacio y por compartir esas experiencias tan valiosas. Gracias a los asistentes hoy, se han llevado una charla de lujo. Los esperamos este martes 19, también a las 18 horas. Vamos a tener otra charla de lujo, es la 4ª sesión, con legislación fintech y cripto en Latinoamérica. Vamos a tener al gran Pablo Santos, es el CEO de Finactiva, una de las 3 fintechs más importantes de Colombia. Va a estar Cintia Solís, abogada especialista en Derecho Digital de la ITF de México, y Alberto Arrieta de Legal Ventures Perú, conversando, compartiendo los casos interesantes como el día de hoy. Así que los esperamos el día martes a las 18 horas, Perú, Colombia, México. Muchas gracias por haber estado aquí, gracias a los panelistas. Nos vemos el martes. Un abrazo a todos. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós.